Este es un podcast sobre vulnerabilidades, justicia y derechos humanos. Los niños tienen derecho a la educación. Vulnerabilidades, un podcast original. Justicia. ¿Se cumplen los derechos de los niños carenciados de los pueblos originarios? ¿Reciben la misma calidad de vida que los demás niños del resto del país? ¿Qué derechos se precisan convertir en realidad para que los niños puedan desarrollar todo su potencial? En el mundo existen personas y grupos excluidos del sistema social productivo, cuyos derechos son vulnerados. El acceso a la justicia en estos casos se enfrenta con distintos obstáculos económicos, geográficos, formativos y burocráticos. Estas barreras separan el adentro del afuera, como si algo bloqueara esa puerta, impidiendo que quienes están afuera puedan entrar y hacer valer sus derechos. La remoción de esos obstáculos y barreras es, por tanto, la función principal del acceso a la justicia. Somos Julieta Bogliano, Lali y José Nacibera. Para conocer un poco más la realidad que se vive en algunas zonas vulnerables del país, vamos a sacarnos todas las dudas con Diego Bustamante. Un joven porteño que decidió dar un vuelco en su vida y se mudó al Chaco salteño para combatir la desnutrición de los niños de las comunidades guaraní, chañé y huichi. Bueno, estamos con Diego Bustamante, creador, presidente y director de Patapila, que es una asociación civil franciscana. Es fundador de esta ONG que asiste a cientos de familias vulnerables, lucha por la dignidad de tantas familias de pueblos originarios que buscan romper con la pobreza y lucha contra la desnutrición infantil y también con la legalización de las familias para que puedan acceder al derecho de la identidad y muchas cosas más. Dale, bueno, buenísimo, gracias por llamarme y bueno, vamos a ver qué sale de esta charla. Vamos. Bueno, Diego, ¿cómo surge la idea de crear Patapila? Y un poco la idea surge por el tema que están preguntando, ¿no? El choque con la vulnerabilidad de las familias y también en algún punto el salto de conocer la realidad del norte en comparativa con la realidad que vivimos en otras ciudades. Yo siendo de Buenos Aires, como que era un choque muy duro, que lo fui asimilando como muy de a poco. Yo viajaba al norte con los hermanos franciscanos a misionar. Y me acuerdo que cada vez que volvía del norte me volvía como muy cargado de preguntas y con también mucha incertidumbre de decir, bueno, pero ¿cómo es continuar la vida para mí? Y bueno, de ese estilo de preguntas empezó a esbozarse la posibilidad de hacer un proyecto de vida que sea para hacer algo por los demás. Perfecto, qué lindo. Qué bueno, hermoso. Y con respecto a los niños de los pueblos originarios, digo, ¿qué derechos ves que están siendo vulnerados en el recorrido por las diferentes provincias? Y los niños tienen muchos derechos vulnerados. O sea, partamos de la base que les toca nacer en contextos muy crudos, muy duros. Pero bueno, nacer a una realidad donde vivís en un rancho, con piso de adobe, con una familia a veces muy numerosa viviendo en condiciones donde te toca compartir la cama, si es que tenés cama, con 5 o 6 personas, o en un colchón en el piso, donde a veces no tenés el alimento necesario para alimentarte bien. Obviamente el niño no lo nota del todo al principio, o convive con el hambre, o con la sensación de acostarse a la noche sin tener nada para comer. O a veces la única posibilidad de comer es en las escuelas. Entonces como que el derecho del niño está vulnerado desde el alimento, desde la salud, desde el derecho al juego, a jugar, de un montón de situaciones donde bueno, al niño le toca crecer en un contexto bastante duro. Ni hablar de la situación de desnutrición que hay, que es un poco el foco principal que tiene Patapila, que es atender ese derecho del niño a crecer sano y fuerte
y que está muy vulnerado por muchos factores, que tiene que ver con la alimentación, pero que también tiene que ver con el acceso al agua. Bien, Claro. digo, ¿y los chicos se dan cuenta de esa realidad? ¿O por ser tan cotidiana no la perciben? Yo creo que, bueno, depende a qué llamemos niño. Obviamente los niños más niños, yo creo que lo pasan por el cuerpo, ¿no? Claro. Creo que más de adolescentes, de grandes, como que empiezan a poner en palabras un poco lo que es vivir con el límite o vivir con el sueño medio frustrado de soñar cosas que saben que no van a poder conseguir desde la comunidad, o ver eso, que no pueden tener su pelota de fútbol, sus botines, su... Respecto a la justicia, ¿tienen acceso para poder ejercer estos derechos? Y el acceso a la justicia es complicado, ¿viste? Muy complicado. Es sí, complicado. En realidad el acceso a todos los A todo. a todo el sistema es complicado por varios motivos. Es complicado por lejanía a las instituciones y por incapacidad de las instituciones de tener cercanía y tener estrategias de abordaje al territorio, a veces por un tema de herramientas de educación general que le dan a todo ser viviente, a ser humano en la sociedad, la capacidad de entender cómo defenderse, cómo hacer un trámite, cuáles son tus derechos. Hay mucho desconocimiento de Claro, los de derechos. formación. No Claro, de tiene. información, y por otro lado también hay una barrera cultural, porque todo el sistema está gestado obviamente por el hombre occidental, por el hombre blanco, Claro. que hay una barrera de mucha discriminación por parte del sistema para con las comunidades originarias que tienen una cultura muy marcada. Patapila particularmente trabajamos con comunidades wichí, toa, guaraní, que tienen una identidad cultural muy marcada desde el idioma. Entonces muchas veces se chocan en las instituciones con una barrera cultural que hace que salen expedidos. Digo, y ustedes los acompañan obviamente porque, como vos dijiste, te chocaste vos con esto, no lo podías creer. O sea, ¿qué sería, o sea, el Estado qué tendría que hacer para que estas cosas, o sea, en un país ideal, para que estas cosas no pasen? O sea, que Primero tienen que tener una propuesta intercultural mucho más marcada. Cuando hablo de una propuesta intercultural, hablo de la accesibilidad de todo, desde los trámites hasta el manejo de la información, la comunicación en la información, la cercanía de las estructuras y los programas del Estado hacia el territorio por un tema lógico de movilidad y de incapacidad de movilidad. Tienen que trabajar con interlocutores bilingües, claro. que acerquen un poco a los casos de vulnerabilidad. Justamente por eso el diseño de la propuesta de Patapila tiene que ver con llevar profesionales al territorio. Son profesionales del área de social, que acercan a la identidad, a la justicia, al hospital, o profesionales del área de la salud como médicos, nutricionistas, psicopedagogas, que Claro. lo que hacen es generar un vínculo de conocimiento y de cercanía y de entendimiento y un acercamiento a las estructuras del Estado. Y nosotros trabajamos mucho con los municipios, primero que nada, que los municipios tienen dentro de los municipios sus secretarías de acción social o de hábitat o de vivienda o de producción. Después trabajamos muy articuladamente con ANSES para acercar las propuestas del ANSES a las familias, también porque hoy en día el 90% de la economía local de las comunidades se sostiene por el acceso a las asignaciones universales o Claro. las pensiones del Estado a través del ANSES, y eso es una necesidad muy marcada. Así que después con el RENAPER trabajamos mucho justamente para el acceso a la identidad, porque Claro, sin la ese documentación DNI, para acceder a todo esto que decís, para claro. acceder a la justicia, al DNI, a los trámites, al ANSES, todo sin los DNI es muy difícil, y a Claro. veces hay cosas que las familias ni siquiera tienen los nacidos vivos o las partidas de nacimiento. Entonces ahí se involucra mucho la justicia, los jueces de paz. Entonces Patapila trabaja muy con los organismos nacionales, también con organismos provinciales, las secretarías de los ministerios. ¿Tienen respuesta de parte del Estado? Y tenemos pequeñas respuestas, por así decir. O sea, a veces mucho voluntarismo por parte de algún funcionario que muchas veces no se traduce en una decisión concreta.
Sí tenemos mucho vínculo con la estructura del Estado. A mí siempre me gusta separar muy claramente el Estado del gobierno. El gobierno Claro. son administradores de turno y otra cosa es la estructura del Estado, como te decía recién, los ¿cómo se llaman? Los registros civiles, el ANSES, el RENAPER, el RENAVAP, un montón de programas nacionales que la Secretaría de Niñez y Familia, tanto provincial como nacional, como son estructuras del Estado que a veces sostienen los mismos equipos, entonces uno entabla un vínculo y muchas veces vos te volvés un consultor del Estado que nos derivan casos a nosotros o nos llaman para que podamos hacer un abordaje o un acompañamiento territorial. Entonces ahí sí creo mucho en esa lógica y en ese vínculo. El Estado argentino tiene mucha presencia, el tema que obviamente también tiene mucha demanda y mucha fragilidad. La entrevista con Diego Bustamante nos abrió un amplio panorama sobre las vulnerabilidades que tienen estas comunidades del norte del país. Respondiendo a la consigna planteada en el trabajo práctico, elegimos esta organización ya que trabaja en las zonas del Chaco salteño con la población de las comunidades donde la gran mayoría son niños menores de edad. Otra de las cosas por las cuales elegimos esta organización es por la función social que está realizando, donde tiene inmensa cantidad de derechos no tomados en cuenta desde el punto de vista del Estado. Aunque se trabaja mancomunadamente, son inmensas las necesidades que tiene esta población. Podemos concluir este informe sin que concluyan estas vulnerabilidades todavía insatisfechas de estos niños. Un gran desafío del Estado y la comunidad en su conjunto. Detectamos puntualmente vulnerabilidades como el acceso a la identidad, la documentación para poder generar a su vez el acceso a la justicia, lugares dignos de vivienda, de desarrollo, educación y por sobre todas las cosas darle felicidad a estos niños vulnerados en el norte del país. Nos vamos despidiendo y los invitamos a escuchar el segundo episodio de Vulnerabilidades, donde entrevistaremos a representantes del Estado Nacional. Si te gustó este podcast, compartilo con tus amigos. Este es un podcast sobre vulnerabilidades, justicia y derechos humanos. Los niños tienen derecho a la educación. Vulnerabilidades, un podcast original. Justicia. Justicia.